fórmulas. Ahora hay dos fórmulas que usted tiene que saber que la velocidad, que escriba, velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Ese ángulo se lo dibujan así. Y el otro es la velocidad inicial en Y, igualito. La única diferencia es que la velocidad inicial cuando está en el punto Y la va a multiplicar es por el seno del ángulo. Bien. Son esas dos fórmulas, además de la que ya tenemos siempre, que X igual a la velocidad por T, Y igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Son las mismas. Bien. Estas son las dos nuevas. Tiene que tener la mano. Bien, voy a limpiar aquí. Vamos a ver qué dice el problema. El problema dice que un balón se dispara con una velocidad de 15 metros por segundo con la horizontal y que tiene un ángulo de 37 grados. ¿Ok? Y me dice, determine las componentes de la velocidad inicial, tanto en X como en Y. Ahí simplemente es fácil. Se agarra las dos fórmulas que yo le di, igual a la velocidad inicial que valía 15 metros por segundo. Y lo va a multiplicar por el coseno de el 37 grados, que fue el ángulo que me dieron. Bien, ya con eso, ya yo calculo la velocidad inicial de la componente en X. ¿Cuánto me da eso? Eso me tiene que dar 12 metros por segundo. Ya calculé la componente en X. Y la componente en Y es lo mismo, solamente que el coseno se convierte en seno. Sería 15 metros por segundo por el seno de 37 grados. Y eso me va a dar como resultado 9 segundos. 9 metros por segundo. Entonces, ya ahora que tengo ambas componentes, tanto en Y como en X, prosigo porque ese era mi punto A. Cuando yo le doy un ángulo a usted, siempre tiene que calcular las componentes. Las componentes tiene que calcularlas. Bien, tiene que calcularlas. Siempre. Siempre las tiene que calcular. ¿Ok? Siempre va a calcular las componentes. ¿Por qué? Porque sin ellas no puede realizar el problema. Porque el problema le da a usted el ángulo es por algo. Porque la pelota salió disparada con ese ángulo. Bien. Sigo. Ahora me dice que calcule los valores de las componentes de la velocidad a los 0,5 segundos y a los 1.2 segundos. ¿Qué fórmula yo voy a utilizar? Bien. Yo voy a utilizar esta fórmula. Primero la componente en Y. Dice, al cabo de 0.5 segundos, la velocidad en el eje del X es constante. Bien, siempre apréndase esto. La velocidad en X siempre será constante. Bien, siempre será constante. La velocidad en X no cambia. ¿Ok? Siempre va a ser constante. Dice que a los 0.5 segundos y a los 1.2 segundos. Entonces, para Y, yo sí voy a calcular ambas. Para los 1.2 y para el 0,5 segundos. Entonces vamos a calcular la de Y porque la de X ya sabemos que es constante. Velocidad en Y, perdón, es final. Aquí es velocidad final. Velocidad final en Y me va a dar igual a la velocidad inicial en Y, que ya la calculé, que valía 9 metros por segundo, más la gravedad por el tiempo.
Yo reemplazo mis valores, por eso fue que calculé esto que está aquí, porque lo necesito. Me da 9 metros por segundo, más voy a multiplicar la gravedad que todos sabemos que es negativa menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que es primero 0,5 segundos. Fue el primero que me dieron. Parece que aquí se corrió. Por el tiempo que es 0,5 segundos. Eso me da una velocidad. Bien. Y la velocidad en Y, cuando tengo 1,2 segundos, es la misma fórmula. Lo único que cambia es el tiempo, porque me dieron dos tiempos. Bien. El otro tiempo era, si no me equivoco, 1,2, correcto. 1,2. Y ya, solo hago esa multiplicación primero y lo que me da se lo sumo de los restos dependiendo de la suma, dependiendo de lo que me dé, ¿no? Si me da negativo, me da positivo. ¿Ok? Eso es la respuesta aquí, me va a dar 4,1 segundos, 4,1 metros por segundo, perdón. Y la de aquí me va a dar negativa 2,8 segundos. ¿Qué significa que es negativa? Que va hacia abajo. Ya aquí es el punto B y el punto A. ¿Ok? Cuando me dan el tiempo, solamente lo reemplazo en la fórmula esta que está aquí. ¿Por qué nada más en Y? Porque recuerde que en X todo es constante. La velocidad es constante. La velocidad es constante. En C, la posición al cabo de 0,5 segundos y al cabo de 1,2 segundos. Bien. Entonces, voy a calcular. Voy a borrar. Ahora, ¿qué fórmula utilizo? La de Y. ¿Qué ocurre? Aquí sí tengo que calcular la posición en X y en Y, porque lo único que es constante en X es la velocidad. La posición sí va a cambiar. Por lo tanto, para el eje X, cuando es 0,5 segundos, tengo que velocidad en X por el tiempo. La velocidad en X ya la tengo, es 12 metros por segundo, fue la que calculé en antes, como V sub 0X, y lo voy a multiplicar por el tiempo que ya tengo, que es 0,5 segundos. Voy a calcular las dos de una vez. Este es con un tiempo, me da una posición. La otra, bien, que es con 1,2 segundos, también la voy a calcular de una vez aquí. En la misma fórmula. Bien. Nada más que cambio el tiempo. Eso me va a dar dos posiciones muy diferentes, porque un tiempo es 0,5 y el otro es 1,2. Bien. Listo. Sigo. Esto me va a dar igual a algo y esto me va a dar igual a otra posición. Este me va a dar 6 metros. Y este me va a dar 14,4 metros. Ya lo calculé como me pidió el problema para ambas posiciones. Ahora voy con Y. La fórmula de Y es igual a V sub 0 Y por el tiempo más 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Aquí hago lo mismo, nada más que suplanto las velocidades. La velocidad en Y sería la del inicio, la que calculé que era 9 metros por segundo.
multiplicado por el primer tiempo, que es 0,5. Y a su vez voy a poner restado, porque es una resta que me va a dar, porque la gravedad es negativa, para no ponerla entre paréntesis, 9,8 por el tiempo, que es 0,5 elevado al cuadrado. Esto me va a dar un valor. Y el otro es igual. Esto es igual. Esto es igual. Esto aquí cambia. Aquí dice 1,2 segundos, perdón. Porque el tiempo es el que está cambiando. Aquí también es negativo. Esto es igual. Esto es igual. Y aquí cambia 1,2 segundos. Cuadrado. La primera Y, esta, me da 3,3 metros. Y la segunda me da 3,7 metros. Y así calculo la posición cuando me dan un ángulo. Lo principal son las componentes. Después que yo tenga las componentes, puedo calcular todo lo demás. Lo único que va a cambiar, si me dan el tiempo, lo calculo con ambos tiempos. Si me dan un solo tiempo, no me calculo con un solo tiempo. Bien, la única importante es que la velocidad en X siempre va a ser constante. Ya, eso es un tema importante. Voy a pasar a la parte de, dice, calcular el tiempo en que alcanza la altura máxima si se sabe que en el punto más alto la componente vertical de la velocidad, o sea, VY, es 0. Por lo tanto, ¿qué ocurre? La velocidad en Y siempre va a ser 0 en el punto más alto, porque ya se detiene ahí y va a caer de nuevo hacia el piso. Por lo tanto, utilizando la fórmula esta que está aquí, yo quiero saber qué tiempo tiene, y nada más me pidieron la componente vertical, o sea que nada más Y. Esto, esta VY es 0, porque yo sé que en el punto más alto es 0. Por lo tanto, aquí me va a quedar los 9 metros por segundo que calculé al principio, menos 9,8 metros por segundo, al cuadrado, y el tiempo, que es el que es mi incógnita, el que voy a calcular. Y aquí yo despejo, me va a quedar 9 metros por segundo dividido entre 9,8 y me va a dar que el tiempo es igual a 0,9 segundos. Aquí usted despeja, ¿bien? Primero pasa el 9 metros por segundo negativo hacia el lado donde está el 0 y luego pasa el 9,8 dividiendo al 9 metros por segundo. Le va a dar 0,9 segundos, casi un segundo, casi. Y la parte E se sabe que alcanzó la altura máxima en 0,9 metros por segundo. Por lo tanto, me dice la parte E que debo determinar ahora la altura máxima, la Y total. Ya sé cuánto es el tiempo, así que ya puedo calcularla con la fórmula que dice VY por el tiempo más un medio. Mire que siempre uso las mismas fórmulas, no he cambiado. Gravedad por tiempo al cuadrado. Hago el reemplazo de los valores. 9. El tiempo es 0,9, que es el que acabo de calcular. Recuerda que aquí hay una multiplicación. Más un medio por menos 9,8 elevado al 0,9 a cuadrado. Esto me va a dar igual a la altura máxima, que es 4,1. Bien. Ya calculé la altura máxima, pero primero tengo que calcular el tiempo máximo. Bien, si no calculaba el tiempo máximo, no iba a poder calcular la altura máxima. Y el punto F, me piden ahora el desplazamiento. Dice, calcula la distancia horizontal que alcanza a caer el piso. Ahora me están pidiendo X. X es lo que me están pidiendo ahora. ¿Con qué fórmula calculo? Con la misma. X es igual
a la velocidad de X por el tiempo. ¿Y cuál es la velocidad en X? Ya la calculé al principio que valía 12. ¿Y cuál es el tiempo? El tiempo es, dice, como el objeto empleó 0,9 segundos en alcanzar la altura máxima, se concluye que tardó 1,8 en regresar al nivel desde el cual fue lanzado. O sea, el doble del tiempo. Bien, o sea que usted siempre va a asumir que cuando él cae, llega al punto más alto en un tiempo. Cuando va a bajar, obviamente va a tomar el doble del tiempo para bajar. Porque si subió y demoró 0,9 para subir, va a agarrar 0,9 para bajar. Obviamente, ¿no? O sea, el doble. Bien. Por lo tanto, aquí me da 1,8 segundos. Y eso me da lo último que me pide el problema, que es la posición. Bien. 21,6 metros. Esto que está aquí termina ahí. Lo principal que fue calcular las componentes. Sin las componentes no puedo hacer nada porque todo lo demás es suplantar datos porque ya yo tengo las fórmulas. Pero si no calculo las componentes, al principio del problema no puedo hacer nada. ¿Ok? Calcule las componentes. Siempre que hay un ángulo, debe calcular componentes.